Daisy se encontraba bien la noche anterior, pero cuando bajé hacia el granero para ordeñarla aquella mañana, sabía que algo andaba mal. Al principio, la leche salió rosada, y asumí que era un efecto de la luz, pero conforme seguí exprimiendo, el color se oscureció rápidamente en un rojo profundo, y su aspecto adoptó la consistencia espesa del barro. Afligida por la cubeta de líquido que había recolectado, mi esposa me dijo que trajera al veterinario. Él diagnosticó que probablemente era una infección, quizá un parásito. Que no bebiéramos la leche y estaríamos bien. Regresaría mañana para reexaminarla y haría una prueba de viruela del ganado. Seguimos con nuestro día tan normalmente como pudimos. Mi esposa cuidó a nuestra recién nacida, mientras que yo hice algunos quehaceres alrededor de la granja. Revisé a Daisy unas cuantas veces, pero aparte de mostrarse un tanto agitada, se veía bien. Esa noche, colocamos a nuestra niña en su cuna y nos acostamos en la cama a su lado. Envolví mis brazos alrededor de mi esposa, anticipando una noche de sueño pacífico. No pasó mucho antes de que escuchara un alboroto proveniente del granero. Era un sonido terrible, un aullido como de burro enfatizado con un amplificador. Tenía que ir a revisar. Salí de la cama en un apuro y corrí hacia el granero, encendiendo los interruptores de la luz para ver lo que estaba sucediendo. Daisy se estaba desangrando ferozmente desde sus ubres, y pateaba su establo como un toro de carnaval enardecido. El heno y tierra volaban por el aire mientras ella se sacudía salvajemente. Traté de apaciguarla, pero arrancó la puerta del establo de sus bisagras y me tiró hacia el suelo mientras huía con una estampida. La alcancé una vez que se vino abajo sobre nuestra pradera. Apenas estaba respirando. Traté de colocar una mano tranquilizadora en su costado, pero, cuando lo hice, sentí un pedazo de piel que se desprendió de su cuerpo como una plataforma de hielo segregándose de un casquete. Aulló, pero no tenía la fuerza para moverse. La observé, asombrado, a medida que la sangre comenzó a fluir por las esquinas de sus ojos. Lo que siguió fue aún peor. Convulsionó violentamente, todo su cuerpo se agitaba y se retorcía en ángulos antinaturales. Podía escuchar sus huesos partiéndose y sus articulaciones se arqueaban y se flexionaban hacia atrás como un paraguas invertido por una ráfaga. Se estaba arrancando pedazos de piel curtida en medio de su forcejeo y revestía el suelo con un derramamiento de sangre mórbido. Nunca había escuchado a una vaca gritar como Daisy lo hizo en sus últimos momentos. Debía haber acabado con su miseria, pero estaba paralizado. Daisy sufrió más de lo que debió haber sufrido por mi culpa. Afortunadamente, su cabeza terminó golpeando la grama y su cuerpo se entumeció. Abatido, regresé a mi hogar y encontré a mi esposa en la silla mecedora amamantando silenciosamente a nuestra niña bebé. Fue un panorama hermoso y angelical, como una pintura renacentista. Casi tan hermosa como para borrar los horrores que había presenciado, hasta que mi bebé se desprendió del seno, y vi el bigote de leche sangriento alrededor de sus labios. ¿Cómo sí y cómo no hacer un pacto demoníaco? Sobre cómo sí. La historia del pacto con el diablo o pacto satánico es algo más que una simple tradición. Es, de hecho, una leyenda que nos lleva a las fronteras del mito y los arquetipos. Su pasado es tan extenso y prolífico que incluso se ha ganado un lugar en el catálogo tipológico Arne Thompson, bajo la categoría AD 756b, es decir, contrato con el demonio. La leyenda del pacto con el diablo presupone que el alma es un bien negociable, y que de hecho puede venderse a cambio de favores, como éxito, dinero, fama, amor, conocimiento y poder. No obstante, también se define como una forma de adoración o reconocimiento, un acto que se realiza sin solicitar prebendas a cambio. Existen dos finales invariables para todas las leyendas de pactos satánicos. La primera es la condenación eterna del vendedor por haber cometido semejante blasfemia. La segunda detalla la victoria del hereje que se redime apelando a giros contractuales que dejan muy mal parado al demonio. Un caso paradigmático es el cuento medieval del arquitecto que acuerda con el diablo la construcción de un puente a cambio del alma del primero que lo cruce. El diablo lo construye sin demoras, y el arquitecto hace cruzar primero a un gato, engañando de este modo al señor de las tinieblas, al parecer muy poco preocupado por la letra chica de los contratos que firma. La génesis del pacto con el diablo tiene sus raíces en el paganismo, y en especial en la ofrenda y sacrificio que se realizaba a los dioses a cambio de favores y giros venturosos. Con la llegada del cristianismo los dioses desaparecieron, o bien fueron paulatinamente asimilados por santos locales, pero no así la costumbre de realizar sacrificios, simbólicos o concretos.
El único oyente para estos reclamos mundanos fue el diablo, capaz de acudir a su llamado con la urgencia de las viejas deidades paganas. Un caso medieval clásico de pacto satánico es protagonizado por el clérigo Teófilo, enemistado con el obispo local, lo cual estancó su carrera al punto de llevarlo a realizar un pacto con el diablo para avanzar en la iglesia. Teófilo vende su alma al diablo, pero es rescatado por la intervención directa de la Virgen María. Ya en el siglo IX después de Cristo, la misma historia aparece en un texto llamado Miraculum Sancte Mariae, firmado por un tal Teófilo el Penitente. Aquí se introduce la figura de un mediador entre el solicitante y el diablo, en este caso, un judío, el gran paradigma medieval del mago y nigromante. La naturaleza del pacto con el diablo se fue haciendo más y más compleja. El pacto en sí mismo pasó a ser una mera formalidad contractual. El diablo a menudo solicitaba algo más que almas ya corruptas, por ejemplo, la consagración bautismal de los recién nacidos. También se suponía que alguien que había pactado con Satanás debía asistir regularmente a sus reuniones clandestinas, llamadas aquelarres y sabbats, donde se realizaban complejos rituales amorosos con la intervención de súcubos, íncubos, demonios y funcionarios públicos. Curiosamente, los mismos crímenes y abominaciones que el cristianismo adosó a los concilios paganos coinciden perfectamente con los delitos que los romanos incriminan a los primeros cristianos durante el siglo II d.C. Esto es, fiestas y sacrificios donde se efectuaban encuentros sensuales ilegítimos y poco convencionales. El pacto con el diablo podía ser tanto oral como escrito. El primero se concretaba mediante invocaciones y complejos ritos. Una vez que el diablo se hacía presente, el mago o nigromante le solicitaba un favor determinado a cambio de su alma. Si bien el contrato oral no dejaba evidencias archivables, el diablo se aseguraba del cumplimiento mediante una marca oculta en la piel, casi siempre en las nalgas o detrás de la oreja. Estas marcas eran cubiertas con cicatrices, lunares, pecas y pequeñas manchas, lo cual volvía culpable a prácticamente cualquiera que cayera bajo las garras de la Inquisición. El pacto escrito excluía las marcas físicas, pero requería de un contrato físico firmado por el oficiante y él o los demonios intervinientes. En general se utilizaba sangre a modo de tinta. El diablo no se quedaba con una copia del contrato, sino que hacía firmar a su devoto en un grueso volumen llamado el Libro Rojo de Satán. Además del conocidísimo Fausto, inmortalizado por Marlowe y Goethe, otros personajes célebres fueron acusados de que su talento provenía de un pacto con el diablo, entre ellos, el violinista Niccolò Paganini, el compositor Giuseppe Tartini, Oscar Wilde, Amadeus Mozart y Beethoven. Algunos sostienen que el pacto satánico ha caído en desuso durante el último siglo. En definitiva, la gente vende su alma espontáneamente a cambio de ambiciones que no requieren la intervención demoníaca. Ya no hay marcas ni pergaminos firmados con sangre. En cambio, existen acuerdos intangibles que se formulan día a día en base a decisiones aparentemente banales. Sobre cómo no. Primero lo leyó todo. Libros prohibidos, grimoríos, hechicería. Investigó. Meditó. Cometió toda clase de tropelías para hacerse digno de la presencia de Satanás. El proceso no fue sencillo. Una cosa es decidirse a negociar el alma y otra muy distinta adquirir los conocimientos necesarios para permutar. Finalmente, después de muchos años de estudios y actos de vandalismo, el hombre inició el último rito. Velas, círculos de fuego, espadas flamígeras, palabras mágicas, y el príncipe de las tinieblas apareció. ¿Qué quiere?, preguntó Satanás en tono confidencial. Vender mi alma. Imposible. ¿Por qué? Porque ya es mía. Esta historia transcurre en medio de un pueblo de muy pocos habitantes, uno que queda en medio de la nada, en medio de una zona desértica y olvidada. Una vez, un hombre, en medio de la noche, se encontraba paseando en camino a su casa. En un momento aquel veterano transitando una desolada carretera, vio un auto a un costado un poco desbordado chocado contra un gran árbol. El vehículo tenía graves daños y el hombre pensó que aquel accidente había dejado muy herida a la persona que lo conducía, o quizás muerta. Así que decidió ir a la ventana a ver el estado, pero no se encontró con ningún rastro de algún individuo, lo que sí vio, fueron unas prendas colocadas en el asiento del piloto. El hombre se extrañó por cómo estaban acomodadas aquellas ropas, pues simulaban la posición de un conductor, una chaqueta que se recostaba sobre el espaldar, unos pantalones en el asiento, incluso dos zapatos, uno presionando el freno. Después de esto, el auto fue recogido por una grúa y el hombre nunca supo de quién pertenecían esas ropas.
Mas sin embargo, poco después, transitando esa misma carretera, se había encontrado con otro vehículo, esta vez una furgoneta, que también traía grandes daños. Ya un poco más extrañado, se acercó al auto y lo que vio, lo dejó sin habla, pues sus ojos solo pudieron captar un par de prendas, colocadas muy ordenadamente en, esta vez, dos asientos, uno del conductor y otro trasero. El tipo solo pudo pensar en que podrían ser bromistas, o algo más, y esto hubiera quedado allí, si no fuera porque en días posteriores, cada vez aparecía otro vehículo, y otro simulando graves choques contra ese mismo árbol, y en otras ocasiones, aparecían lejos del árbol, dando duda a que los había chocado. Y siempre aparecían ropas dentro de estos destrozados vehículos, como si las personas que condujeran estos transportes, simplemente desaparecieran tras los accidentes dejando únicamente, lo que traían puesto. Esto llegó a tal punto, que el solitario hombre decidió un día quedarse en la zona esperando, y esperando dentro de su auto, para ver si captaba algo. Es así que cuando el atardecer se ponía y llegaba la noche, aquel veterano casi somnoliento y durmiéndose allí, presenció una luz, que cada vez se intensificaba más y más, asustando al pobre. Aquel no sabía de dónde provenía la luz, pero esta solo se materializaba cegándolo, y cuando finalmente después de unos segundos, aquel resplandor desapareció, el hombre no pudo caber dentro de sí mismo, al ver como otro auto, una camioneta, aparecía como si nada estrellada en el árbol. Obviamente esto estremeció al casi anciano, quien, sin palabras, era sorprendido por dos hombres, quien después se daba cuenta, eran criaturas paradas mirándolo justo desde fuera de su carro. Estas criaturas eran altas, traían trajes negros y sombreros. Sus pieles eran pálidas, y aunque la noche no permitía ver muy bien, el hombre se dio cuenta que estos tenían ojos grandes y no había rastro de nariz o boca. Aquel hombre estaba paralizado sudando, sintiendo que se desmayaba, cuando de pronto, vio que esas criaturas, alzaban sus manos poniendo un dedo en sus supuestas bocas, diciéndole al pobre, que guardara silencio. Después, el veterano asintió torpemente y cuando esas criaturas se fueron a la nada, él encendió su carro con lágrimas en los ojos y se marchó descontroladamente de la escena, jurando nunca volver a ese lugar. Poco después, se mudó a la ciudad. Craig Kraken tenía pensado, para el Día de los Padres, crear un episodio de las chicas superpoderosas él mismo, pero sería diferente a los ya vistos, en especial, en el tema que iba a tratarse: la muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parecida a la señorita Keane, solo que con el cabello largo, la mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre y el profesor la abrazaba mientras miraban juntos una habitación rosa, la de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor yendo a las citas para ver el crecimiento del bebé. Luego, se ve a Mojo Jojo viendo desde su guarida al profesor que estaba en el parque y llora al verlo tan feliz. La cámara enfoca los recuerdos del dolido animal de cuando una vez convivía con el profesor al ser, en aquel entonces solo un mono bebé. Mojo llora y comienza a gritar. Su voz quebrante articuló, con el más profundo dolor que un corazón pudiera sufrir, esta frase: si yo no puedo serlo, nadie lo será. Un cuadro negro indicó el cambio de escena, donde se puede ver la ciudad de Saltadilla siendo destruida por Mojo y obviamente, al no existir el trío infantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer están escondiéndose. Sin embargo, Mojo toma a la mujer con las manos de su robot. Para desesperación del científico, implora, ruega, hasta incluso se tira de rodillas al suelo para convencer a su viejo compañero de libertar a la pobre mujer. Al enjugarse de un gusto oscuro y siniestro que le provocó ver las recientes lágrimas de su antiguo dueño, el despiadado chimpancé ordena a su máquina que lentamente aplaste el vientre de la esposa del profesor. La pálida cara de Lutonio se reviste de tiras carmesíes acuosas que salieron despedidas del cuerpo inerte de su esposa, mientras un estallido de carcajadas dementes profanan sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojo Jojo. El profesor llora por alrededor de 5 minutos, llega una ambulancia y se lo lleva. El cuadro negro vuelve a aparecer y se ve al profesor en un lugar oscuro y vestido con una túnica negra. Es entonces que una nube de ébano anuncia la aparición de él, quien le ofrece un trato, dándole las armas necesarias para cobrar venganza. En un nuevo cuadro, se ve al profesor creando a las chicas y se escucha su pensamiento. Al fin, las chicas superpoderosas son creadas entonces, pero no como él quería, sino unas deformidades, monstruos.
Criaturas hórridas, blasfemas pesadillas que parecían humanas, inclusive se podían poner de pie y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuando intentaron articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. La locura estimuló al profesor tomar un bisturí para deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestarles en la cabeza, pero antes de siquiera volver a comenzar con un nuevo experimento, dudó en hacerlo. Las opciones eran bastante claras, pensó Utonio. Seguir con los consejos que él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha, o bien, pulsar el gatillo de su pistola con el dedo de su mano izquierda, y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato, descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimenta con demasía, siguiendo la tenebrosa alquimia de él, pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de estos, repite el experimento, y así sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que dice un año después, donde se muestra al profesor, esta vez de una complexión escuálida, casi esquelética, y con la ropa rota. El hombre, demacrado por la terrible fórmula que el ente maligno le dejó, y por la barbarie que desató para deshacerse de las malformaciones, que cada experimento paría, se asustó al ver una luz que apareció ante él. Esta le habla y le dice que le ayudará a crear a unas niñas para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición de que las use para el bien. Sin dar crédito a lo que veía, Utonio acepta y después de realizar una nueva prueba, nacen las chicas superpoderosas. Kraken pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por obvias razones. Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas, creó un capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojo Jojo. Si bien todos conocemos las sombras, debería saberse que también existen otro tipo de sombras, las cuales no son muy comunes entre las personas, ya que éstas se acostumbran a una monotonía que bien está estructurada por la sociedad. La sombra científicamente es la falta de luz entre un objeto y otro, pero, entrando en el lado mítico, la creencia de que las sombras son seres vivos de otra dimensión no está del todo descartada, pero bien esa es la introducción básica. Era un día común y corriente, el sol estaba oculto tras las nubes, como suele pasar en estas épocas del año. Yo caminaba por una calle cerca de mi escuela cuando vi lo que me parecía un niño pequeño que corría directo a la calle por una pelota, entonces intenté detenerlo, pero cuando llegué vi cómo el niño no vio venir a un auto a alta velocidad. El auto impactó en el torso al pequeño rompiéndole por completo la columna. Cuando el auto frenó en seco, el cuerpo inerte del niño salió volando y se estrelló con la acera. Entonces, atónito por lo que acababa de presenciar, corrí hasta donde se encontraba el pequeño. Cuando lo miré, mi rostro palideció, pues sus huesos estaban completamente hechos polvo. Aún así intenté resistir, pero cuando vi que sus ojos se tornaron de un blanco completo y su respiración se detuvo, no pude contenerme y me solté a llorar desconsoladamente. Después de que llegaron las autoridades, me retiré a mi casa pues era demasiado tarde para que fuera a tomar las clases de ese día. Además no podía sacar de mi mente esa horrible escena que me perseguiría por varios días. Después de terminar el curso escolar y de que comenzaran las vacaciones de verano, mi familia se fue a vacacionar a la casa de unos de sus parientes y puesto que yo tenía que juntar dinero, me quedé solo en mi casa por esas 3 semanas. Entonces yo trataba de salir con mis amigos y de distraerme, pues estar solo en casa siempre causa una sensación de que alguien te está observando, y yo no soy de esos tipos valientes que se ponen a ver películas de terror cuando están solos, y, peor aún, si mis vecinos también salieron de vacaciones, entonces yo prefería quedarme a dormir en la habitación de mis padres con la luz encendida. Entonces un día llegaron a mi casa una mujer con una niña de unos 8 años que decía ser una prima de mi madre. La señora me explicó que ella estaba buscando a mis padres para dejarles encargada a su hija. Yo, como soy una persona que suele dudar, le pedí que me dijera quiénes eran mis abuelos maternos, lo cual ella respondió sin dificultad. Decidí aceptar la responsabilidad de cuidar de la pequeña hasta que mis padres regresaran, puesto que yo sabía que mis padres nunca dejarían desamparado a un familiar. La señora se fue y solo me dijo que cuidara bien de su hija y le entregó un dije plateado con la inscripción de una flor. Después de todo creo que me sentía mucho mejor de que alguien me acompañara en la casa, ya que yo soy medio miedoso. Platiqué con la niña que decía llamarse Liliana, por alguna razón ese nombre me pareció haberlo escuchado antes, pero no le di importancia. Después de cenar nos recostamos, yo, como solía hacerlo, en la cama de mis padres y Liliana en la cama de mi hermano menor.
A las 3 de la mañana me levanté porque me pareció escuchar unas voces, a lo cual me di cuenta de que una era de Liliana, por lo cual caminé despacio. Al bajar me di cuenta de que ella estaba en la sala platicando con lo que parecía un niño pequeño completamente pálido y con ropas blancas. Entonces el niño se levantó y fue donde yo me encontraba, me sonrió, flotó en el aire y me dijo al oído: nadie escapa de este mundo por más que uno lo crea. Entonces se desvaneció en el aire. Yo pensé que era un fantasma y le pregunté quién era él a Liliana, la cual me respondió con un tono seco y completamente serio, como si ella hubiera dejado de ser una niña. Con esa voz fría me dijo: él dice que es tu amigo y que te estaba esperando. Entonces me quedé pasmado, pues no sabía lo que sucedía. De repente escuché unos golpes en la ventana acompañados por unos gritos de agonía que me hicieron correr a donde se encontraba Liliana y abrazarla. Después corrimos a la habitación de mis padres y nos encerramos, nos recostamos y, tras unas horas de miedo y pánico, nos quedamos dormidos. Al día siguiente me desperté y me di cuenta de que Liliana no estaba y en la mano tenía el collar que su madre le había dado. Entonces, al recordar los golpes en la puerta, desesperado por no saber dónde estaba Liliana, me apresuré a la entrada. Cuando abrieran mis padres, después de que se relajaron un poco, comenzamos a platicar sobre la prima de mi madre, la cual ella reconoció enseguida, pero ella me dijo que el collar que yo tenía era de su hija, la cual había muerto desde hace 5 años, y que aquel amuleto se lo regaló mi madre cuando solo tenía 8 años. Entonces me quedé sorprendido porque no sabía si lo que había ocurrido era un sueño o un suceso real. Entonces decidí investigar sobre lo que ocurrió. Después de unos meses descubrí, gracias a una página de sucesos paranormales, que aquel acontecimiento se le conocía como sombras blancas, que eran almas que jamás dejaban este mundo y por lo tanto con el afán de vivir atacaban a las personas que tenían miedos y se aprovechaban de esto para poseer sus. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo es que yo, siendo tan miedoso, es que no fueron capaces de sacarme de mi propio cuerpo? Simple, mi madre dice que aquella niña después de muerta decidió proteger a nuestra familia, pues, aún después de muertos los sentimientos pueden mantener los lazos. Recuerda, en este mundo existen cosas que muchos ojos no pueden ver.